Hola, muy buenos días. Mi nombre es Katia Sandoval Rodríguez de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Hoy vengo a hablar sobre aprendizaje universitario y funciones ejecutivas, pero en especial de una propuesta de intervención y de los resultados de ella con estudiantes de educación superior. El estudio de las funciones ejecutivas ha tomado real interés en los investigadores en las últimas 3 décadas y en particular en su relación con el aprendizaje. Pero esta intensidad ha sido menor en estudios hacia el ámbito de la educación superior. Todos sabemos que la educación superior conlleva una serie de desafíos para quienes la cursan y algunas de estas personas no logran rendir o alcanzar las metas que se habían propuesto, a pesar de que su desempeño escolar pudo haber sido alto. Es por esto que se hace necesario pensar en instrumentos de evaluación o en estrategias de evaluación como para determinar cuáles son los niveles de desempeño que estas personas presentan en cuanto a las funciones ejecutivas, para que en un futuro o a corto plazo pudieran generar algunas respuestas para poder intervenir y para poder mejorar estos aprendizajes en ellos. Las funciones ejecutivas o funcionamiento ejecutivo propiamente tal es atribuido por algunos autores a Muriel Lesak, quien postula que las funciones ejecutivas comprenden aquellas capacidades mentales necesarias para la formulación de objetivos, para la planificación, para la realización de planes y cómo alcanzar los objetivos propuestos. Hay una diversidad de definiciones y hay varias dificultades en el consenso en estas definiciones. Sin embargo, algunos de los elementos que uno podría encontrar como común dice relación con que las funciones ejecutivas incluyen un grupo de habilidades cognitivas cuyo objetivo principal es facilitar la adaptación de la persona a situaciones nuevas y complejas, yendo más allá de las conductas habituales y automáticas. Este estudio contó con la participación de estudiantes de la carrera de Educación Especial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estos estudiantes, cuyas edades comprendían entre los 18 y los 22 años, todos cursaban la carrera en su tercer semestre y participaban de un ramo que se denominaba Bases para el Desarrollo Cognitivo, en donde se abordaba la temática de las funciones ejecutivas. Fueron convocados como primera instancia a participar en contestar la escala de valoración Brief 2 en su versión norteamericana, pero con las escalas traducidas al español para la comunidad latina en Estados Unidos. Posteriormente conocieron sus resultados y voluntariamente quisieron participar en poder implementar esta propuesta de intervención denominada 3 momentos para aprender. Esta propuesta contempla 3 etapas. La etapa de antes de la clase, durante la clase y después de la clase, en donde se desarrollan una serie de estrategias y en especial el fortalecimiento de funciones ejecutivas específicas en cada uno de estos momentos. Los sujetos participaron de esta iniciativa y tuvieron elementos en donde ellos desarrollaron con autonomía algunas de estas estrategias y en otras fueron desarrolladas en conjunto con la investigadora y con algunos de sus compañeros. Dentro de los resultados que se obtuvieron, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, fueron los resultados que arrojó la escala de evaluación de las funciones ejecutivas. Esta escala tiene 3 versiones o 3 reportes, uno de padres, uno de maestros, profesores y otro como autorreporte. Como estos eran estudiantes universitarios, solo se usó la escala de autorreporte que comprende 7 funciones ejecutivas: inhibición, automonitoreo, cambio, control emocional, control de la tarea, memoria de trabajo, planificación y además 3 índices que son los que engloban cada una o los grupos de estas funciones: el índice de metacognición o de conocimiento de sí mismo, de regulación emocional, de regulación conductual y finalmente un gran índice que es el índice global de las funciones ejecutivas. Como ustedes pueden ver en esta simple tabla, los estudiantes evidenciaron diferentes desempeños, pero ¿cómo se interpreta esto? Cada vez que esta escala arroja puntajes T y cada vez que el puntaje T se encuentra sobre 60, este puntaje ya empieza a ser clasificado en función si es más cercano hacia una dificultad o una disfunción ejecutiva o un desarrollo típico normal. Los puntajes más altos en estas escalas están puestos en los estudiantes 1, en los estudiantes 3, 5 y 6, como ustedes pueden ver ahí. De hecho, hay un estudiante que alcanza, el primer estudiante, en la memoria de trabajo, una puntuación
de un T,88, lo que lo clasifica en una disfunción ejecutiva. A nivel más interpretativo y siguiendo nuevamente a los 7 estudiantes que finalizan el proceso con las entrevistas finales, ustedes podrían mirar cómo el desarrollo solamente de los índices que engloban las funciones ejecutivas. Ustedes vuelven a notar que el estudiante número 1 presenta la categorización que ustedes pueden ver abajo de la tabla, donde involucra que los altos puntajes lo llevan a estar determinados en el índice de conocimiento de sí mismo, metacognición, dentro del rango de una disfunción ejecutiva. También el de regulación emocional está en un rango muy cercano a la disfunción ejecutiva, por lo tanto su índice global, si miramos al sujeto 1, está dentro de la disfunción ejecutiva. Pero miremos al sujeto 7, que todo su desarrollo es un desarrollo típico, al igual que el estudiante número 2. Si nosotros pensamos para qué estos estudiantes quieren seguir y continuar en esta investigación es porque ellos querían mejorar el desarrollo de sus funciones ejecutivas, pues al preguntárseles a través de procesos de entrevista se identifica que ellos hay muchas estrategias que antes de ir a clase a preparar su proceso de aprendizaje no realizan. Y hay muchos también que después de finalizar la clase no ejecutan como cerrar, como sintetizar, como organizar todo lo que ha aprendido. Entonces a partir de eso se motivan a seguir participando del estudio. En estas tablas ustedes pueden visualizar cuáles son los resultados que se obtuvieron a partir de las entrevistas finales y de los trabajos intermedios o focos grupales que se fueron desarrollando. Uno de los elementos interesantes dice relación con que ellos conocieron herramientas y estrategias para desarrollar antes de la clase, durante la clase y después de la clase. En esta tabla que ustedes tienen aquí a continuación, ustedes van a visualizar que algunos estudiantes empiezan a desarrollar ahora, después de vivir la experiencia de la propuesta de tres momentos para aprender, empiezan a evidenciar el uso de estrategias como por ejemplo, antes de ir a clase, lee el cuaderno con los contenidos pasados, repasa sus asignaturas, lee los documentos obligatorios para la clase. En un principio ellos me decían que habitualmente no llegaban con las lecturas hechas. Algunos de ellos empiezan a incorporar una estrategia que se introduce dentro del modelo, que es ver videos con respecto a los contenidos nuevos que ellos abordarán en la siguiente clase. Eso implicaba que al finalizar cada clase siempre debían preguntarle al profesor, ¿el contenido que veremos en la próxima sesión es el mismo o es uno nuevo? Y al ser nuevo, ellos podían llegar a revisar algunos videos sobre la temática que abordarían. Y otro elemento importante también que aumenta y que se ve evidentemente en los relatos de los estudiantes es con que empiezan a utilizar una red que ellos usan habitualmente, que es Internet, pero ahora con fines ya no solamente de buscar información porque sí, sino que buscar información con un propósito específico, como es preparar su clase siguiente. En esta tabla ustedes pueden visualizar una serie de estrategias que se les preguntó con respecto al momento durante la clase, que es el momento central de la propuesta 3MA, porque todo el proceso de aprendizaje se da fuertemente en este espacio, en donde el estudiante debe interactuar como un aprendiz activo con el docente. Y el estudiante número 1, por ejemplo, que era uno de los que tenía un desempeño menor en las funciones ejecutivas porque sus puntajes eran muy altos, definitivamente es quien incorpora con una alta frecuencia varias de las estrategias que fuimos desarrollando, como por ejemplo, pregunto cuando me surgen dudas. Como por ejemplo, tomo apuntes. Había estudiantes que declaraban al inicio de esta investigación que más bien se sentaban a escuchar, la toma de apuntes no la consideraban necesarios, algunos grababan las clases y luego las volvían a escuchar en su casa, otros simplemente se quedaban con todas las dudas y se iban a casa con ello. Un elemento fundamental en este momento dice relación con que ellos puedan ir relacionando los conocimientos previos que traían desde su experiencia personal, pero también del día anterior de haber revisado y preparado esta clase con lo que el docente está entregando, de forma que esta vinculación pudiera generar un aprendizaje de mejor calidad. Si ustedes pueden visualizar ahí, varios de los estudiantes declaran utilizar estas estrategias. Otro de los momentos fundamentales y el tercero es ¿qué hago yo como aprendiz después de la clase? Muchos estudiantes declaraban que después de la clase ellos salían hablando de otro tema y si no tenían ningún elemento que estudiar, su cuaderno no era o donde ellos tomaran los apuntes, no era necesario ser revisado para la siguiente clase.
Entonces, una de las estrategias interesantes que se desarrolló en este momento es el cerrar los aprendizajes el mismo día que ellos asisten, por la noche o a la mañana siguiente, de forma de hacer una activación central de las funciones ejecutivas, especialmente de lo que tiene que ver con la memoria de trabajo. Y aquí aparecen también hallazgos interesantes, como por ejemplo, realizo algún tipo de síntesis, resúmenes después de lo que yo he estudiado, me consigo los contenidos cuando yo he faltado a clase, transfiero lo que aprendí a otros aspectos de mi vida cotidiana, complemento lo que aprendí en clases con otros elementos, con otros instrumentos, como por ejemplo video, otros papers, libros de consultas, etc. Hay un hallazgo interesante en este punto porque muchas de las estrategias que fueron desarrolladas a través de la propuesta sí las empiezan a implementar. A partir de las encuestas y de las entrevistas que se les realiza al final del proceso, se les pregunta un elemento que tiene que ver con cómo se sienten ellos como aprendices y cuáles son los elementos que sienten que favorece su proceso de aprendizaje. Dentro de los elementos que se pueden extraer, ellos son categóricos en señalar que un elemento fundamental para ellos, para sentir que el aprendizaje le es relevante o a un elemento que le favorece que el aprendizaje se dé, es que pueda aplicar lo que aprende, que aprenda, que salga de los elementos teóricos, un elemento que favorece su aprendizaje, que tiene que estar consciente, que tiene que saber, que tiene que tomar atención, que por más que se distraiga algún rato debe volver a conducirse hacia el proceso de aprendizaje. Y un elemento fundamental dice relación con la reflexión, el poder reflexionar sobre lo que está viendo en función de la utilidad, pero también en función de la visión crítica de lo que está viviendo. Uno de los hallazgos interesantes a partir de las entrevistas que se hace con estos estudiantes habla de las actividades que a ellos realmente los motivan y los ayudan a aprender. Ustedes como yo saben que enseñar en la universidad cada día se hace más complejo. Los estudiantes se encuentran a veces muy desmotivados por el conocimiento o por acercarse al contenido que uno pudiera estarle dando. Y en este sentido estos estudiantes plantean que ellos hacen un cambio, que a partir de trabajar antes de la clase, durante la clase y después de la clase favoreció que el aprendizaje ya ahora lo podía relacionar y lo iba conversando, analizando paulatinamente. Entonces no llegaba al final del semestre o cuando tenía que rendir una evaluación solo a revisarlo profundamente. Que un elemento que le permitió mucho era el participar en clase a través de estrategias como la lluvia de ideas que llevaba el profesor, el trabajar con los compañeros, que eran elementos que a ellos les favorecía mucho porque podían poner en juego lo que habían estudiado el día anterior. Uno de los elementos que ellos rescatan es que las clases les permitieran hacer análisis, porque al hacer análisis a ellos les aumentaba la iniciativa por querer aprender y que ya no estaba esto supeditado a repetir memorísticamente los contenidos de la asignatura, sino que le permitía avanzar hacia un nivel más crítico. El realizar actividades lúdicas, el poder moverse dentro de la sala de clase o que estuviera en actividad permanente o cuando lo ponían en situación futura de decir, bueno, ¿cómo podrías tú ocupar este desempeño en un futuro, en el ámbito laboral, etcétera? Los hallazgos son muy interesantes, especialmente en el desarrollo de la autonomía como aprendiz. En especial, cuando uno lee su relato, los vuelve a revisar y conversa con estos estudiantes, empiezan a emerger cuáles funciones ejecutivas ellos expresan y verbalizan en su relato. Y aquí, frente a este nuevo punto que ustedes pueden mirar, aparecen elementos como la planificación, la flexibilidad, el interés por aprender, la iniciativa, con un foco central, a pesar de que no es una función ejecutiva, la atención. Para ellos el estar atento, el estar presentes como gestores de su proceso de aprendizaje era muy importante. Todo lo que tenía que ver con la organización, con la proactividad, obviamente con la memoria de trabajo y en especial con la toma de decisiones. Esta nube de punto para nosotros significó un hallazgo bien interesante porque permitió relevar las palabras que ellos utilizaban frecuentemente en sus relatos. Finalmente, y a modo de conclusión,
hemos determinado que esta investigación nos vuelve a relevar la importancia de hacer una detección temprana, una evaluación diagnóstica para poder dar una atención oportuna en base a modelos, a propuestas o estrategias que pudieran ayudar a los estudiantes en sus funciones ejecutivas. Esta intervención oportuna nos vuelve a decir que se generan cambios fundamentales cuando ellos se hacen conscientes y partícipes de su proceso de aprendizaje. El desarrollo de las funciones ejecutivas también en estudiantes de educación superior favorece el autoconcepto académico, y esto es central, y un funcionamiento de aprendiz adulto, lo que le permite regularse, proyectarse y a la vez, como dice ahí, solucionar dificultades y barreras. Recordando que las funciones ejecutivas están orientadas al desarrollo de la resolución de situaciones conflictivas y a la toma de decisiones, entonces este análisis metacognitivo y esta toma de conciencia de las propias competencias permite al estudiante universitario el poder ser quien conduce su aprendizaje. ¿Sí? Como dice acá, es un pilar relevante para el éxito y los desafíos a los cuales se enfrenta. Y finalmente, obviamente, la autovaloración positiva le permite rendir y poder compatibilizar su tiempo de estudio, pero también con su tiempo de ocio. Habitualmente la carga académica hace sentir a los estudiantes que el tiempo solo está dado para la universidad y aparecen procesos de estrés, procesos de depresión por falta de organización. A través del desarrollo de las funciones ejecutivas esto empieza a fluir y es mucho más entretenido y novedoso para ellos. Muchas gracias por su atención. Si ustedes quieren comunicarse conmigo, conocer un poco más de la propuesta, aquí está mi correo, katia.sandoval@pucv.cl. Gustosa de poder conversar con ustedes, de poder abrir un campo de comunicación y agradecerles por este tiempo y traté de ser lo más específica para poder ajustarme a los tiempos solicitados. Muchas gracias y muy buenos días.